Hola, buen día. Muy contento de poder acompañarles. Ahí espero que mis compañeros que están en apoyo me puedan dar el ok de que se escucha bien. Perfecto. Y hoy día particularmente comenzar como a puertas del mes de la solidaridad y saludar con mucho cariño a un hermano que partió la semana pasada, que es Jos van der Res, que por muchos conocidos también, entonces un tributo para él, una memoria agradecida por todo el bien hecho y tanto bien recibido en nombre de tantas personas. Muy contento de participar con ustedes, como dijo nuestro hermano Carlos. La invitación hoy día es poder conversar sobre pobreza multidimensional y particularmente contarles de frentón que yo siempre hago trampa. Y la trampa tiene que ver con que todo lo que a veces me piden hablar, compartir, lo voy calibrando en función de lo que voy conversando con otros y con otras. Hago llamados telefónicos a personas de las comunidades, barrios, poblaciones, distintas partes, y voy preguntando, oye, ¿qué sabes tú de esto? ¿Qué piensas? Y así, digamos, es como un aspecto bien interesante que nada, pues, que es como potente escuchar en la voz de otros también lo que podemos como compartir y señalar. Eh, Agradecer de forma especial. Hoy día mi internet cayó hace una semana, entonces hay amigos en Estación Central que me prestaron su casa y estamos acá en La Palma, en Los Nogales, en Estación Central, en un barrio muy querido, cerca del Santuario del Padre Hurtado. Así que de ahí hoy día comparto este tema con ustedes. Un saludo especial también a las comunidades de la zona sur de Santiago, en especial San Gregorio, San Cayetano de la Legua, Nuestra Señora de la Victoria, la Vicaría Sur y todas las personas y hermanos que ahí podemos participar. Y desde acá les comparto la presentación. Y a quienes están, digamos, haciendo el respaldo, les pido que me digan que está ok con la presentación. Perfecto. Eh, Quise comenzar esta presentación con una imagen particular que tiene que ver con este título, que es llevar la dignidad al centro, que es algo que el Papa Francisco no ha podido como invitar, compartir, invitar también como a trabajar de manera fuerte, no tan solo en este tiempo, sino en un tema más complejo también que tiene que ver con los procesos de criticidad social, con los procesos también de mayor vulneración que hay las personas más pobres, digamos, en distintas sociedades. Y también parto con esta frase que la aprendimos también como un precioso regalo que tiene que ver con los pobres son nuestros maestros y los humildes nuestros formadores. Y la pregunta que arroja el día de hoy como titular tiene que ver cómo construir un país más justo y digno. Y aquí hay una imagen de una arpillera que ha sido elaborada, digamos, como idea en la población La Victoria, que es esta imagen de que Chile se transformó. Chile ya no es igual, hay distintos elementos que van connotando esta realidad. Hay elementos en la vida social, en la vida pastoral, en la vida política, en la vida económica, ya de no tan solo por el tema del COVID, sino hace un tiempo que nos invita a pensar que Chile se transformó. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 59 nos plantea esta idea, ¿no? Que cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona la periferia, una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Este es un tema bien particular. Y en esta imagen, donde están estas circunferencias, estas piedras, estos componentes que están ahí en la fotografía, particularmente cuando no podemos garantizar, particularmente como el tema de la integridad, el tema de la restitución, el tema de la promoción de derechos, hay una paz que va a quedar siempre en tensión. Eh, ya la UNESCO en el año 69 planteaba que ninguna sociedad va a tener paz en la medida que no se respeten ni garanticen los derechos humanos. Este es un tema bien particular también, porque vivíamos en una sociedad donde los derechos humanos en Chile estaban ciertamente como en una óptica principal que tenía que ver con las consecuencias de lo que fue la dictadura militar. Y luego del periodo de transición, los derechos humanos empezaron como a ser atrapados como concepto por ámbitos desde la intelectualidad,
el tema de la sociedad civil, el tema de los programas, pero la idea de derechos humanos se nos empezó a ir de las bases, se nos empezó a ir de lo cotidiano y le empezamos como a perder como el sabor del día a día. Y eso implica que, por ejemplo, habemos personas que escuchamos reiteradamente, ya van a hablar otra vez de los derechos humanos, ya van a hablar otra vez de este tema, incitando también como una especie de cansancio, de aburrimiento, pero de aburrimiento de algo que nos explotó en la cara, que tiene que ver con que efectivamente el no respeto de los derechos humanos y la no garantía de los derechos humanos es la principal vulneración y la principal cara más, de la cara más gris y triste de las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Respecto al tema como de nuestros afectos y sentidos, yo los quiero invitar un momento a que podamos, quizás tenemos un lápiz, tenemos un papelito con nosotros y, y escribir muy breve qué siento frente al tema de la pobreza. También para revisar el tema de nuestros afectos y sentidos. Aquí ya vemos hombres y mujeres atrás de la pantalla, estamos en un espacio también de humanización de las tecnologías, entonces darnos un ratito para poder como escribir, situarnos qué siento frente al tema de la pobreza y qué rostros o historias aparecen. Ciertamente que mi idea o mi pensamiento es muy distinto a lo que fue quizás previo al estallido social de octubre. Esa imagen quizás también es muy distinta en este contexto de pandemia. Cada uno, cada una tiene experiencias particulares, está situado en distintas partes del país. Aquí ya vemos personas connacionales, hay personas migrantes, es una mezcla muy rica y desde ahí siempre es importante escuchar nuestros sentidos y afectos. ¿Qué rostros o historias aparecen y qué siento frente al tema? Y desde ahí yo los invito a que eso lo podamos como acompañar durante esta presentación, esto que hoy día vamos a compartir. En términos de contexto, hay una metáfora que es bien preciosa que la escribe José Saramago. Y José Saramago es un escritor portugués y esto lo planteo en función del contexto. Él plantea en un libro que se llama Ensayos sobre la ceguera que nuestra sociedad, tú y yo, todos los que estamos acá, vivimos en una ceguera blanca, que es distinta a la ceguera que daña, por ejemplo, a las personas que no pueden ver, a las personas no videntes. Y esta ceguera blanca se produce particularmente porque en nuestras sociedades hay unos focos gigantes, impresionantes, que tienen que ver con la sociedad de mercado, la sociedad de consumo, el tema de la competencia, el tema del individualismo, que nos ciega. Imagínate caminando por un centro cívico, por un centro comercial, con luces gigantescas y vamos a quedar encandilados. Y esa realidad genera tremendos riesgos que tiene que ver particularmente con que cuando tenemos sociedades o comunidades que se vuelven ciegas, corremos el riesgo de olvidarnos de la solidaridad, de la justicia, del respeto, de la reparación y efectivamente convertirnos en seres indolentes. Esta ceguera blanca ha sido bien potente en función de también situar cuáles son aquellos elementos que nos hacen perder la vista, que nos hacen perder de vista aquello que es importante, aquello que es vital y aquello que me impide ver la imagen de otro. Esta ceguera blanca también pone en riesgo mi relación con Dios a partir de las personas que me rodean, que estoy con ellos. Eh, porque a veces la realidad puede ser tan detonante, puede ser tan aplastante, que me la sufro tanto que prefiero evitarla y mi relación con Dios la hago con piloto automático, como un canal directo, olvidando que en mi relación con los demás, con la comunidad, con las personas que están al lado mío y que me pueden como enseñar y yo aprender de ellos, también hay una riqueza potente en la relación con Dios. Otro tema particular es preguntarnos respecto al tema de la pobreza multidimensional, es que hoy día todo está en veremos. La pregunta es, a nivel personal
y te invito a que te puedas preguntar en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tu comunidad, ¿en qué nos encuentra esta crisis? Esta crisis se nos pega a otra. Aquí seríamos muy ingenuos, por ejemplo, si esta crisis que genera la pandemia no podemos como enlazarla con lo que se generó a partir del 18 de octubre del año pasado. Hay una crisis que es brutal, que tiene distintos apellidos y que hoy día podríamos decir que vivimos una crisis que es sanitaria, una crisis que es humanitaria, económica, social, comunicacional, política y, por qué no decirlo, también existencial. Y a propósito de esta ceguera blanca, es qué pasa cuando nos apagan los focos que nos ciegan. Por un rato nos quedamos ciegos, nos quedamos encandilados. Y ciertamente que este efecto del COVID que viene a azotar nuestro país y a muchas realidades en Latinoamérica, pero particularmente en Chile, es como un foco inmenso que alumbra todo lo que apareció en función de las demandas del octubre del año pasado. Este COVID es como un gran foco, como un estadio que nos ilumina todas las demandas que tenían que ver con acceso a salud, educación, justicia, sistema de pensiones, la realidad como viven las personas más empobrecidas. Este COVID también nos muestra estas realidades que vienen a recrudecer la realidad de las personas que más están sufriendo. Todo queda a la vista con este tema y la función que tiene para nosotros también es poder relevar lo que ahí acontece. Quisiera contarles también que a muchos, yo sé que a muchos de los que están acá, les gusta mucho como las canciones de nuestra cultura popular. Y hay una canción que a mí siempre me generó y me genera mucha inquietud y muchas preguntas que tienen que ver con esta canción que hace Osvaldo Rodríguez sobre Valparaíso. Y hay una estrofa de esa canción que tiene que ver, dice, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Y hoy día se me hace patente en función de que hay muchas personas, hay muchas familias que su estrato social, su nivel de vida ha variado muchísimo. Pero yo me pregunto, ¿quién le tiene miedo a la pobreza? Y de cierta forma hay lecturas que tenemos que realizar en medida que qué implica una pobreza en una sociedad donde la pobreza a través de los medios de comunicación se ha criminalizado, una pobreza que a través de el modelo neoliberal es una forma que tenemos que superar rápidamente. La meta es superar la pobreza y todo aquello que atente contra eso, que me haga tambalear y me haga bajar peldaños respecto a la situación que estoy, es un tremendo problema. Hoy día, respecto al tema de la pobreza, hay un problema de hambre, hay un problema real, pero también hay un problema de interés de capitales. Y de ahí preguntarnos abiertamente, ¿por qué las personas, por qué le tenemos miedo a la pobreza? Hay muchas personas que están hoy día escuchándonos, que están en las pantallas, en sus casas también, y de repente nos dice, mira, en los sectores populares, en las comunidades, la gente más sencilla, hay tremendas escuelas de humanidad. Pero lo que no tenemos que confundir es que la situación de pobreza que tiene que ver con el hambre, con la precariedad, con el no acceso a la vivienda, con una salud deficitaria, es la peor vulneración de derechos humanos que puede haber. Entonces es interesante plantearse esas temáticas de forma permanente. Eso a nivel de contexto. Eso a nivel de contexto, y ya para entrar de lleno en lo que es la pobreza, contarles que luego vamos a enviar un documento donde hay citas, donde hay temas que ustedes pueden compartir y profundizar mucho más, pero yo hoy día quiero plantear elementos generales. Eh, hay una huida de los elementos, hay una huida de lo ético en los modelos de desarrollo. Esto es bien fundamental, porque, por ejemplo, es donde vamos situando los aspectos de bienestar, de desarrollo, de calidad de vida, de participación, y fueron como, en cierta forma, quedando por debajo de los principios del crecimiento económico. Hay un autor argentino que se llama Bernardo Klicksberg,
que es bien potente, es de la escuela de Amartya Sen, un economista indio, y que él plantea lo siguiente. Bernardo Kirchberg señala que una economía orientada por la ética no aparece como un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza pueda realmente superarse y construir un desarrollo pujante, sustentable y equitativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dejar de pensar que lo ético es solo un plan, está en un plano de lo filosófico, en un plano de lo académico, en un plano de lo teológico, sino que lo ético tenemos que alojarlo en el plano de construcción de país, en el plano de construcción de economía, en el plano de construcción de política. Desde ahí es muy relevante pensar que muchas de las dificultades que hoy día vive la sociedad chilena y los países de Latinoamérica tiene que ver especialmente con que lo ético se ha escapado de las manos. Por otra parte, en el texto Desiguales del Programa Nacional de Naciones Unidas del año 2017, hay una definición bien potente que tiene que ver con la desigualdad social, que nos señala que la desigualdad son las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias o ambas. Y aquí yo los invito a pensar, por ejemplo, en nuestra trayectoria. ¿De dónde viene cada uno? Y ese de dónde viene cada uno, si implicó tener oportunidades distintas a otros, a otras, si implicó, por ejemplo, una educación distinta, si implica un trabajo distinto, si implica un grupo de amigos, una red distinta. Entonces la desigualdad social implica también una trayectoria que tiene que ver con condiciones estructurantes de la vida, pero también respecto al lugar de donde hemos venido y cómo eso se va plasmando en nuestro desarrollo, en nuestra humanidad. Eso es bien potente como plantearlo en el día de hoy, porque hoy día la desigualdad social queda como muy líquida, como que efectivamente es un contexto tan complejo que la desigualdad se ve como a flor de piel. Desde ahí plantearles que en términos de pobreza, hay distintos autores, hay distintas personas que han escrito, que han pensado, que han hablado, pero en términos bien concretos yo los quiero como leer los titulares, compartir los titulares, que tiene que ver con que la pobreza principalmente estaba asociada a la insatisfacción de necesidades básicas, ya sean entendidas como esenciales para el sustento de la vida o de manera más exigente como elementos para alcanzar dignidad. Y hay una dificultad muy potente en definir cuáles son aquellas necesidades básicas. Y por tal, se generaron dos modelos, dos enfoques de ver la pobreza. Uno que tiene que ver con la pobreza absoluta y otro con la pobreza relativa. La diferencia entre ambas perspectivas está en los parámetros que definen su umbral. Por ejemplo, la pobreza absoluta dispone de necesidades básicas de manera predefinida e igualitaria para todas las personas en un contexto. Por ejemplo, es una persona pobre quien percibe menos de determinada cantidad de ingresos mensuales definidos de antemano, con un rango, con un monto, se dice tal cantidad de dinero, todos los que están por debajo de esto son personas que están en situación de pobreza. En cambio, la pobreza relativa asume una postura relacional, una postura de contexto, y los elementos básicos se definen por ciertos estratos de una sociedad en particular. Es decir, aquí es pobre la persona que se sitúa por debajo del ingreso promedio de esa sociedad. Ya no es una cifra fija como en la absoluta, sino que los relativos establecen parámetros, promedios, elementos diferenciados que uno dice a partir de esa ecuación se genera esta diferencia. A finales del siglo XX empieza a aparecer con mucho ímpetu este tema de la pobreza y que habían elementos generales que había que incorporar que tenían que ver con, por ejemplo, visibilizar las materias de género, de sexo, raza, etnia, por mencionar algunas categorías que tienen mayor notoriedad. Esto implica que también en las pobrezas encontramos diferencias simbólicas, en la medida que hay categorías individuales que son necesarias para considerar. Y hay que prestar atención que el tema de la pobreza y el tema del reconocimiento no es un mero acto de cortesía, no es un mero un mero acto del buen vivir, sino que es un tema de necesidad humana vital. Y aquí aparece una idea bien potente que es reconocer
a las otras personas, a los otros, a las otras como un legítimo otro, igual a mí en dignidad. Y eso tiene que ver particularmente con aquellas nociones que hemos comprendido como sociedad y que tenemos mucho tema al debe todavía. Un tema particular en Chile, si lo vamos arrojando a lo que hemos vivido como país, es que a partir del año 87 al 2015 existió o primó una manera de ver la pobreza y de evaluarla, que tenía que ver con la pobreza monetaria. Y la pobreza monetaria basa su metodología en la medición de ingresos. Y eso es testeado particularmente por la encuesta de caracterización socioeconómica, por muchos conocida como la encuesta CACEN. Desde este modelo, la tarea consiste particularmente en contrastar el ingreso de los hogares con umbrales que delimitan un ingreso mínimo. Eso es un tema particular, es un tema general y que va delineando algunas limitaciones. Por ejemplo, existe un consenso en que el dinero impacta fuertemente en la superación de ciertas necesidades, pero es muy complejo pensar lo que satisface todo y nos puede ayudar a incluirnos en sociedad, digamos, en todas las dimensiones. Porque, por ejemplo, yo puedo estar por un umbral superior respecto al tema monetario, pero hay otras dimensiones en las cuales estoy por debajo, respecto a la salud, a la vivienda o a la educación. Y por lo tanto, la pobreza monetaria resulta útil, pero es insuficiente como metodología para abordar un concepto tan complejo. A partir del 2015, distintas entidades de la sociedad civil, fuertemente fundaciones, organizaciones, corporaciones, etcétera, vinieron empujando fuertemente por incorporar la mirada de pobreza multidimensional, que ya pudiera arrancarse de esta mirada exclusiva de la pobreza monetaria y comprender al ser humano, a la sociedad en su integralidad. Desde ahí, el 2015 se instala este enfoque en el Ministerio de Desarrollo Social y desde ahí particularmente se reemplaza el ingreso per cápita por otra idea que tiene que ver con el ingreso por persona equivalente o ingreso equivalente del hogar. Esto tiene que ver con que se van a situar indicadores respecto al bienestar de una familia, de un hogar, que tiene que ver con que podamos pensar en la globalidad en ciertas dimensiones que les voy a mencionar a continuación. Hasta antes del 2015, lo que primaba en Chile era una noción de una pobreza monetaria. Y hoy día estamos particularmente situados en los análisis de evaluación, estudio, impacto en una evolución y refiere como una pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional tiene estas 5 dimensiones que ustedes ven en pantalla, que refiere a la educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Y cada una de ellas tiene parámetros distintos que uno puede ir evaluando y uno dice, esto es bien complejo, esto implica un tremendo desafío, porque puede que yo en términos como económicos, en términos de renta, lo que genera mi familia, puede que no esté en una situación, digamos, económicamente apretada, pero quizás en las dinámicas de, por ejemplo, trabajo y seguridad social, estoy viviendo con pensiones que son de miseria. O, por ejemplo, tengo un trabajo, una ocupación, pero estoy viviendo en una casa, en una vivienda que tiene una infraestructura muy precaria, que no se refleja con lo que estamos viviendo los estándares de los tiempos de hoy. Y uno hace, por ejemplo, un guiño de ojo con lo que pasaba en Puente Alto, con aquellas casas que se mojaban hace algunas décadas, cuando había lluvia. El tema de la educación tiene que ver con el acceso. Efectivamente, si las personas si los niños y niñas, adolescentes que están en edad de acceder al tema de educación no asisten, si el tema de la escolaridad, si hay personas en nuestra familia, si hay personas que conocemos en el barrio, en nuestras poblaciones, en nuestros entornos, por ejemplo, que no cumplieron con todos los años de escolaridad, si tenemos rezago escolar de 2 o más años. Entonces son todas dimensiones que se van conjeturando, que se van amalgamando para evaluar efectivamente si el grupo familiar está en una situación de pobreza multidimensional. Esto implica una fórmula que no voy a detallar ahora, ya luego los materiales que se envían están las fórmulas, los coeficientes, los coeficientes que se midan para poder trabajar esta temática. Pero lo que les quiero relevar es que la pobreza es una temática de gran susceptibilidad,
es muy líquido, hay que estar muy atentos respecto al tema de la medición, y particularmente como la invitación es poder como releer, y es de la lectura que uno puede tomar del tema, mostrarles, por ejemplo, este gráfico, que a junio recién pasado, la línea azul que ustedes ven es el valor de la línea de la pobreza, ¿ya? Y la línea roja es el valor de la línea de la pobreza extrema en Chile. Esto está sacado recién del horno. Y tiene particularmente con que en función de la variación de la composición, del tamaño del grupo familiar, va variando este valor. Familias unipersonales, por ejemplo, el valor de la línea de la pobreza está en 170.253 pesos. La pobreza extrema está en 113.502. Si tenemos, por ejemplo, hogares cuyos integrantes son 10 personas, la pobreza extrema está en 568.858. Estos son parámetros que nos sirven, que nos ayudan para ir definiendo efectivamente cómo se va moviendo la temática de la estratificación social, y hoy día es un contexto particularmente complejo porque esto tiene particular movilidad. Sabemos, y no es desconocido, que hay muchas personas que han perdido su fuente de ingreso, hay personas que se les ha congelado su fuente de ingreso, y por ende estos parámetros son mediciones que nos ayudan a poner un dato, pero particularmente siempre el desafío es ir al rostro, ir a la historia particular. Quiero compartir ahora pistas para el discernimiento. Y ahí le pido a las personas que están ayudando en el tema del soporte que me vayan dando mensajes cómo vamos de tiempo, para poder profundizar y no quedarnos también como al debe. Gracias. Pistas para el discernimiento. Aquí hay una imagen con una frase bien particular. Hoy día vemos que uno de los principales como soportes que nos dan oxígeno, que nos dan respiro, que nos dan una luz de esperanza respecto a lo que estamos viviendo es el capital social, la organización social. Aquí hay una frase de Pierre Duas, sacerdote de Nuestra Señora de la Victoria, con André Yalán por mucho tiempo que estuvieron ahí. Ahí hay agentes pastorales, hay mujeres y hombres que aprendieron mucho de esto, y esta frase que es: un pobre solo es un pobre muerto, es necesario organizarse. Y esto cobra hoy día una importancia de primer orden, porque nos hemos dado cuenta que en la medida que te quedas solo, que te quedas sola, a nivel de familia, a nivel individual, la vamos a pasar muy mal. La organización en este contexto de pandemia, especialmente para las personas que están sufriendo temáticas de exclusión y privación, es fundamental la organización y el tejido social. Los elementos para el discernimiento que yo hoy día quiero compartir a propósito del tema de la pobreza, que nos plantea al inicio Padre Carlos, son algunos bien relevantes porque nosotros miramos la pobreza con un ojo especial. Podemos estudiar, podemos especializarnos, pero miramos la pobreza también desde los ojos de la fe, a partir de los ojos del Evangelio. Y de ahí no es igual mirarla desde otro prisma. Y hay algunas ideas que yo les quiero compartir que son las siguientes. San Gregorio de Nacianceno nos regala esta frase que es muy relevante, que es: los pobres son nuestros maestros, los humildes nuestros formadores. Y de ahí preguntarles a ustedes, y situarlo en este tema bien concreto: ¿qué persona ha sido tu maestro? ¿Qué persona ha sido tu formador, tu formadora, de la cual has aprendido particularmente los rasgos de la solidaridad, los rasgos del buen vivir, los rasgos de generar estrategias de sobrevivencia de forma colectiva? ¿Quiénes son los pobres que hoy día nos han enseñado? Y particularmente no situar a la persona pobre como persona de laboratorio. Recordar siempre que tiene una legitimidad igual a la tuya, igual a la mía. Que en cierta forma es muy probable que tú o yo también seamos personas pobres. Y de ahí poder pensar quiénes son esas personas que han sido tus maestros, las personas que te han enseñado. Y de ahí cuál es tu función respecto a ello, cuál es tu posición respecto a estas personas, en tu rol de formador, de formadora. Efectivamente, eres un humilde en función de lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que acoger. Luego, San Ireneo de León
plantea esta frase que es muy potente y ciertamente tenemos que actualizarla porque aquí tiene que ver con que la gloria de Dios es que el hombre y la mujer viva. Y ciertamente la iglesia chilena, la iglesia de Santiago hace unas décadas ha puesto un acento particular en que hay que tener vida y vida en abundancia. Y eso implica preguntarnos efectivamente cómo tenemos que vivir, qué implica para nosotros, qué implica para las comunidades, qué implica la vida. No da lo mismo que vivamos con pensiones de miseria, no da lo mismo que existan miles de chilenos y chilenas y personas migrantes en cárceles privados de libertad que son cárceles de miseria. No da lo mismo que las personas tengan que quedarse sin el pan a veces al mes para comer. No da lo mismo que la persona se tenga que conseguir plata para la micro. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es que el hombre viva. Ese trayecto lo hace más contemporáneo. San Oscar Romero a América, y en el año 80, en un discurso que da en la ONU, él plantea algo que es bien potente, que la gloria de Dios es que el pobre viva. Y eso implica particularmente nosotros como sociedad, las personas que tienen responsabilidad política, social, económica, tener un prisma particular de particularmente no equilibrar hacia abajo, sino que particularmente las condiciones de vida, la calidad de vida, sino que aspire siempre a un mejor vivir. Y por sí sola la justicia no basta, porque más aún puede llegar a negarse a sí misma si no se abre a la fuerza profunda que es el amor. Esto lo encontramos en el pensamiento social de la Iglesia. Y esto es bien relevante. Eh, por COVID u otros elementos podemos establecer comedores fraternos, podemos establecer hospederías, podemos establecer una olla común, porque creemos que hay un tema de necesidad, un tema de hambre. Pero puede ser un pecado más grande si efectivamente yo entrego un plato de comida caliente quizás, pero si no lo hago con amor, si no trato con justicia, si no miro a los ojos a la persona que estoy, digamos, compartiendo esta posibilidad de organización. Si pongo un plato en la mesa y el plato en la mesa no tiene tome señor, tome señora, con mucho gusto, cómo se llama, etcétera, efectivamente estamos faltando el principio de la caridad entendida como la palabra amor, que engloba y nos llama, nos motiva a trabajar esta temática de cómo relacionarnos en esta situación. Sabemos que el discernimiento tiene pistas, y una pista particular es que nos tiene que llevar a la acción. Un discernimiento sin acción es un discernimiento que va a estar gastado, es un discernimiento que se va a llevar en el proceso, en la planificación, y hoy día particularmente cuando trabajamos, acompañamos y somos parte de las comunidades, de las personas que están con mayor dificultad, basta de planificaciones eternas, basta de procesos eternos, basta de diagnósticos eternos. Hoy día lo que tenemos que hacer particularmente es discernir para pasar a la acción. El Papa Francisco en Laudato Si, en el número 46, voy a leer algo bien concreto, que plantea que entre los componentes sociales del cambio global se incluyen, por ejemplo, los efectos laborales en algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia, etc. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. Hoy día lo que tenemos que generar y trabajar es que tenemos que cerrar la fábrica de cruces de pobres, tenemos que cerrar la fábrica que genera clavos, tenemos que efectivamente bajar de la cruz a los pobres que están sufriendo, a las personas que están sufriendo en temáticas de las personas que están en privadas de libertad, las personas que están viviendo en campamentos y asentamientos precarios, donde realizar una cuarentena de forma segura es casi un chiste, donde efectivamente no hay acceso a agua potable, donde hay poblaciones hoy día, por ejemplo, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, hace un par de semanas era la comuna que registraba más fallecidos en todo el país producto del COVID. Y no es por un tema particular de esa población, sino es porque allí hay una concentración de elementos de necesidad, de temas de pobreza, que no es casual ese efecto. Tenemos que trabajar efectivamente porque podamos, como ya lo mencionaban hace mucho tiempo ya en el documento aparecía, los obispos de Latinoamérica, reconocer el rostro sufriente de Cristo
pero particularmente reconociendo que esa temática es una temática que nos va a ayudar a pensar en la liberación de esa realidad. Vivimos también una mercantilización de la vida, y esto particularmente nos engloba a todos, ya hace décadas, y ya hay personas que les pueda molestar esto que repitamos con fuerza como los efectos del modelo neoliberal. El modelo neoliberal también nos planteó y nos inventó necesidades donde no las habían. La mercantilización de la vida hizo, por ejemplo, que muchas personas en situación de privacidad, de privación, perdón, o en situación de exclusión social, aspiraran a una sociedad de consumo, a una sociedad del estatus. Y de repente, en muchos lugares, en muchos barrios, cuando uno estaba en ese lugar, la casa que estaba como mejor refaccionada, había como la coyuntura, había el déficit, efectivamente, de cómo llega eso. Y muchos cuestionamientos respecto a que, y muchos de nosotros lo hemos hecho, cuando estamos con los jóvenes, por ejemplo, en sectores populares, y cuestionamos, mira cómo se viste, tiene esa zapatilla de marca, esa ropa de marca, eso que lleva puesto es más caro que lo que tengo yo. Bueno, tiene que ver con un efecto de la mercantilización de la vida. Y por otro lado también tiene que ver con lo que nosotros vemos, el tema del reloj, el tema del iPhone, el tema de las marcas, etc. No es algo que englobe solamente a las personas que están en situación de mayor precariedad, sino que es un tema transversal. Llevar la dignidad al centro. Ese es un irrenunciable. Ese es un tema particular que tenemos que trabajar. Y finalmente, en el tema de los rostros de los empobrecidos y la memoria activa, tiene que ver con algo particular que hemos ido aprendiendo. Hoy día, haciendo memoria colectiva y agradecida, vemos, por ejemplo, que han surgido nuevamente las ollas comunes, han surgido los comprando juntos, han surgido distintas experiencias populares de los años 80 y otros más, y el tema es que de ahí hay muchas personas que están enseñando a los jóvenes cómo se organiza, cómo se activa, cómo se realiza. Para finalizar, quiero terminar con este cuadro, decirles que la buena nueva de Jesús no es monopolio de nadie, no es monopolio de los creyentes o no, no es monopolio de las personas catalogadas como muy buenas o muy malas, sino que particularmente esta buena nueva de Jesús es para todos. Tenemos que atrevernos en este mundo hoy día actualmente de sostener encuentros transformadores, amplificar las buenas prácticas. El padre Hurtado, ahora estamos pronto a vivir el mes de la solidaridad, decía que el mundo está cansado de palabras, quiere hechos. Y yo termino esta presentación agradeciendo por la atención que han prestado, pero también diciendo que tenemos una misión de amplificar las buenas prácticas. Comencé la motivación hablando de la ceguera blanca, pero también les quiero decir que creemos en un Jesús que es liberador, que nos ilumina, nos da esperanza, y particularmente les quiero plantear que como iglesia tenemos que amplificar aquello. Tenemos que tener pastores, como lo dice el Papa Francisco, queremos pastores que sean pescador de hombres, que tengan olor a oveja, olor a rebaño, que no caminen ni delante ni atrás, sino al lado, que cuenten a la ciudadanía, a la sociedad chilena, qué está haciendo la iglesia en función de lo que estamos trabajando. Y finalmente, invitar a nosotros como cuerpo activo de iglesia a que podamos comunicar todo lo que se está generando a nivel de contenidos. Hay elementos preciosos, documentos preciosos que realiza la Vicaría Pastoral Social Cáritas respecto al área laboral, al área de animación solidaria y otras que hoy día iluminan la potencia que podemos trabajar. Tenemos que contar con esos documentos, tenemos que contar con lo que están trabajando las comunidades de base, tenemos que trabajar y compartir lo que hacen las vicarías zonales. Los elementos de la pobreza nos podemos llenar de expertos. Lo que nos falta es poner rostro, es poner experiencia en lo que estamos trabajando. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Francisco, y a continuación queremos abrir el espacio para las preguntas. Es importante recordar que quienes quieran hacer alguna consulta pueden hacerlo a través de la aplicación menti.com. Tenemos más de 700 personas que están siguiendo esta transmisión y una de las preguntas que nos hicieron llegar dice, ¿la pobreza es propia del liberalismo o es parte del egoísmo del ser humano? ¿Es posible superar la pobreza dentro del sistema neoliberal que mantenemos en Chile? ¿Conoce algún modelo sin pobres materialmente? Sí, particularmente el tema de la pobreza, y tenemos que tenerlo claro, el tema de la precariedad no es un tema como el utópico respecto a que algo que tenemos que superar. Lo que tenemos que superar es que las personas tengan las condiciones
para llegar a sus máximos. Y el tema de mirar países en desarrollo o países desarrollados que ya generaron políticas de superación de pobreza o están en los estándares, es muy relativo porque aparecen otras dimensiones de pobreza. Tenemos que mirar la pobreza en este tema multidimensional. Hay países, por ejemplo, que han alcanzado opciones óptimas de desarrollo, pero aparecen otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con consumo problemático de alcohol y drogas, el tema de la desesperanza, el tema de, por ejemplo, las personas privadas de libertad. Y efectivamente podemos tender y llamar a sociedades en que la precariedad, la pobreza extrema y las condiciones que atentan contra la dignidad de las personas las podamos superar. No hay modelos únicos, no hay modelos que uno diga son expertos en superación, pero sí hay elementos que podemos superar y seguir la pista. Francisco, muchas gracias por tu presentación. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo podríamos organizarnos como iglesia y como Estado para asumir la pobreza y hacer cambios concretos para cuidar la casa común? Gracias, Cristian. Lo primero como iglesia es no creernos que somos el centro del mundo y que vamos adelante de todo. Yo creo que como iglesia es ponernos como al lado, escuchar, acompañar, acoger. Y como Estado particularmente, hay una relación que tiene que ver con colocar de primera fuente estos elementos que son la justicia social. La justicia social, el bien común, y eso va a implicar que efectivamente podamos como teñir, podamos ampliar la mirada, y efectivamente lo que hablaba en la presentación, hay un tema ético que tenemos que trabajar fuertemente. Y aquí hay un tema que a veces podemos hacernos trampa, y efectivamente situar todo en la panacea como del Estado o la estructura, pero también preguntarnos por nosotros mismos en nuestras prácticas cotidianas, con nuestra comunidad, en nuestro gobierno local, en nuestro barrio. Efectivamente, yo promuevo un sistema de justicia social y para los creyentes, muchos de los que estamos acá, esta relación entre la mística y la ética. La mística tiene que ver con el encuentro transformador que comprendemos que tuvo, que encontramos en la persona de Jesús liberador. Y ahí hay un montón de elementos que Jesús nos entrega. Yo creo y comparto con algunos de los que están acá que Jesús es el modelo de inclusión de derechos humanos actualizado. Jesús es un modelo de inclusión perfecto. Y de ahí hay un montón de elementos que tenemos que aprender y trabajar. Pero también tiene que ver con el tema de la ética. ¿Cómo hacemos bien lo que declaramos hacer? Podemos ser personas, comunidades, sociedades altamente místicas, pero con muy poco ética, o muy éticas respecto a indicadores, etcétera, como un checklist, pero con muy poco mística. Entonces, respecto a la pregunta, ¿cómo podemos organizarnos, llevar la justicia social al centro, llevar la dignidad al centro, pero tratar de equilibrar también con corrección fraterna esta relación entre lo que es la mística y la ética? Francisco, nos preguntan también si la violencia de este sistema capitalista justifica la violencia y la destrucción de todo, y el atentado contra la iglesia. El tema de la violencia es un tema muy antiguo. Hay, por ejemplo, personas que han estudiado con gran detalle, por ejemplo, Hannah Arendt, que es una filósofa que trabaja el tema de la violencia, es muy potente. Antes de llegar al punto de la pregunta, solamente precisar que en Chile vivimos algo que llamamos violencia estructural. ¿Sí? Violencia estructural. La violencia estructural, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, yo les invito a que podamos ver estas imágenes. Sabemos que hay barrios, por ejemplo, en los cuales la locomoción colectiva deja de pasar después de cierta hora porque es peligroso. Sabemos que hay hospitales o postas que donde la sala de espera es eterna. Conocemos personas que han muerto esperando atención de salud en una sala de espera. Yo conozco poblaciones y barrios que no tienen áreas verdes, y la política del alcalde de turno fue comprar muchos galones de pintura verde para pintar el cemento de verde. Eso es de violencia estructural. Violencia estructural también en las casas que se llueven. Violencia estructural son la conformación de los guetos. En esa forma de violencia uno dice, algo tendrá que pasarnos como sociedad también. Algo tendrá que pasarnos como sociedad también. Y hay dos tipos de violencia, la subjetiva y la objetiva.
Y la subjetiva tiene que ver con estos temas de resentimiento, desesperanza, rabia, como una olla a presión que en algún momento va a estallar. Y efectivamente no podemos justificar la violencia respecto, por ejemplo, al tema de cómo nos manifestamos respecto a la injusticia social, pero sí tenemos que entregar, por ejemplo, y aprender, insisto, hay personas que han sido nuestros maestros y nuestros formadores. Aprender, por ejemplo, de lo que hizo fuertemente don Pepe Aldunate respecto a la manifestación de la violencia no activa. Y eso tiene que ver con que efectivamente podemos manifestarnos, podemos señalar algunas temáticas que tienen que ver con la no agresión a otros. Y particularmente el tema de la violencia del sistema capitalista, lo podemos decir, sí, efectivamente, hay un sistema que es violento. Todo lo que ha pasado hoy día con el tema del 10% de la AFP y toda esta lucha, tiene que ver también porque hay un sacudón, hay un remesón de algo que nos violentaba respecto a situaciones que iban en detrimento de tu capacidad económica. Entonces hay temas que tienen que ver con las pensiones, con el tema de la salud, con el tema de los accesos. Y algo muy particular, aquí vemos algunas personas, hombres y mujeres, que quizás están en las plataformas que integramos el grupo del GRAP, que es un grupo de reflexión y acción por la paz en contextos de violencia. Hay barrios en nuestro país donde el Estado de Derecho es intermitente, es un fuego artificial. Alguien se preguntará, mira, hay fuegos artificiales que indican que llegó la droga o que falleció una persona que ejerce el tráfico de droga. Eso es porque hay un Estado de Derecho que es débil, hay un Estado que es intermitente. Y entonces, en un modelo neoliberal donde la gente aspira a la superación y a la inclusión en la sociedad de mercado, porque estamos tan mercantilizados, que aparece hoy día el traficante de drogas a realizar la narcocaridad. La narcocaridad, cuando ya no hay alimentos, cuando no hay nada, aparece esta solución hasta un problema real, donde uno dice, hay un Estado de Derecho que no existe, que es intermitente, donde hay una criminalización de los más pobres, donde juegan un rol muy importante los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, tenemos una sociedad que es particularmente violenta y especialmente con las personas más empobrecidas. Nos preguntan también, Francisco, desde el punto de vista pastoral, ¿cómo aportamos a superar la desigualdad? ¿Qué rol debería tener la Iglesia frente a la desigualdad que se expresó tan claramente en el estallido social y se sigue evidenciando ahora con los efectos de la pandemia? Gracias, Cristian. Respecto al rol de la Iglesia, es bien potente porque uno pienso en dos evangelios, en dos imágenes del evangelio. Una, respecto al encuentro de Jesús con Zaqueo, cuando Zaqueo está arriba del árbol, y yo creo que una actitud primordial hoy día tiene que ver con que levantemos la mirada, levantemos la vista, como actitud, como principio, como iglesia, como agente pastoral, como religioso, como religiosa, etc. Levantar la mirada, ver qué tengo alrededor. Y eso particularmente nos va a poner en una condición de legitimidad. En el estallido social, muchas personas de muchas comunidades también estaban en distintos lugares del país y había un grito que se escuchaba que era el siguiente, que quizás muchos lo gritaron también, que es la iglesia ¿dónde está? La iglesia está en las calles pidiendo dignidad. Eso no tiene que ver con un color político, no, sino que tiene que ver con un tema de evangelio, de que efectivamente lo que se generó con el 18 de octubre fue ya una explosión respecto a un modelo en el cual había una diferencia de trato, un abuso de mirada, un abuso de un montón de temas, donde nosotros como iglesia también realizamos causas y también ponemos causas a la crisis de octubre. Y también tenemos que realizar como las temáticas de reparación que sabemos en las que estamos. Entonces, para salir en este plano de desigualdad, inicialmente yo diría no perder la mirada en Cristo, no perder la mirada de Cristo. Y ahí particularmente Jesús, cuando se encuentra con el joven endemoniado en Gerasa, este joven que se maltrataba, iba a los cementerios, la gente lo apaleaba, le pegaba con cadenas, etc., preguntarnos, hay un montón de gerasenos hoy día en Chile, hay un montón de gerasenos que les tenemos miedo,
Les tenemos miedo porque se visten distinto, porque hablan distinto y porque son hijos de la exclusión que hemos generado. ¿Y qué hace Jesús con ese Geraseno? Se para frente a él y le pregunta el nombre. Y solamente al preguntar el nombre, al mirar, él puede reconocer su dignidad y liberarse. Tenemos que trabajar el tema de la desigualdad inicialmente preocupándonos por casa primero. Pregúntate cómo están tus compañeros de comunidad hoy día en la pandemia. ¿Cómo está la gente pastoral que hoy día te acompaña en la catequesis o no, o en otro espacio, o en tu trabajo? Al llamado por teléfono no. Preocúpate por casa primero. Y el rol de la iglesia hoy día es que no podemos desconocer que estamos en pleno proceso político. En octubre se avecina un plebiscito histórico por tema de constitución, y un tema a trabajar tiene que ver con eso. Como iglesia no podemos desconocer ese contexto. El tema de la desigualdad y el tema de la pobreza extrema, el tema de lo que hemos trabajado para el tema de la constitución, hay un tema elemental. Algunos votarán rechazo, otros apruebo, pero como iglesia tenemos el rol también de acompañar este camino para poder como efectivamente mirar con los ojos de Jesús efectivamente a las personas que están sufriendo este tema de violencia estructural que hace poco les comenté. Francisco, algo mencionaste ya, pero nos consultan qué impacto tiene la criminalización de la pobreza, la violencia generada por el narcotráfico en las poblaciones. Sí, perfecto. Aquí saludo con cariño, capaz nos esté escuchando, no sé, pero saludo a Donata y a la hermanita de la Victoria. Saludo a Gerardo Wiss, que está en la legua. Saludo a Jorge Pérez también. Saludo a Norma Villanueva de la Vicaría. Saludo a las personas que también integran este grupo. El tema de la criminalización de la pobreza es brutal y es tremendo. Hace más de una década había un programa en Chilevisión que se llamaba En la Mira. No sé si lo recuerdan o lo han visto. Bueno, y estos programas han tenido espacios, por ejemplo, como títulos, Vivir o Morir en la Legua. Lo mismo con la población del Castillo. Entonces, eso genera de forma inmediata como una separación brutal, incluso a la hora de buscar pega. Y efectivamente, el hecho que tú digas que soy de este lugar o no, te genera un hándicap, te genera una diferencia. La criminalización de la pobreza tiene que ver con que vemos lugares que pueden ser como a veces el Papa Francisco plantea algo bien potente. Él dice, hay lugares de la sociedad en los cuales se genera el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el maltrato de niños, el maltrato de adultos mayores, que todo puede parecer un espacio precioso de participación, hoy día se genera en un espacio de huida y desconfianza. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas temáticas con la criminalización de la pobreza en las cuales no logramos ver efectivamente las personas que allí viven. Se generan espacios de cierre, espacios de aniquilación, espacios de que efectivamente hay policías, hay sistemas que se han corrompido frente a este tema del narcotráfico. Hemos sido testigos de esto. Hemos sido testigos también, por ejemplo, de cómo familias enteras han caído en esta temática porque hemos mirado con una mira, digo yo, que tiene que ver con una justicia punitiva y no restaurativa. El tema del consumo problemático de alcohol y drogas es un tema de salubridad, no es un tema punitivo. Entonces tenemos que lograr dimensionar esas realidades de ahí y solamente tener como ícono. Hace un par de años en La Victoria, desapareció una mujer en enero. Se llamaba Emma. Eso originó, por ejemplo, un movimiento que después se llamaba Emma de la Victoria o por nuestra Victoria. Y esta era una mujer que lamentablemente tenía consumo problemático y desapareció. Y sus papás, digamos, la buscaron, la comunidad la buscó, no pudieron encontrarla hasta que tuvieron que ejercer presión con los medios de comunicación a las policías locales. Y apareció Emma, pero apareció asesinada, apareció descuartizada, apareció violentada, y efectivamente son esas personas que efectivamente no existen, no existen.
y existen en función de que aparece como la noticia de la brutalidad, aparece la noticia del dolor extremo, y solamente aparece en función de que un medio de comunicación fue el que generó la presión. Entonces tiene que ver con que la criminalización de la pobreza se va generando en lugares concretos, en realidades concretas y con personas e historias concretas. Ejemplo último, una parroquia de Santiago, un chico que era hijo de un padre que traficaba drogas, participa en catequesis, y un momento justo aparezco en ese lugar y veo que hay un niño que está muy solo, todos los niños jugando y este niño solo, y le pregunto a la persona, a la ACN que trabaja con los niños, oye, ¿por qué este niño está solo? Me dice, es que todos saben que el papá es traficante y nadie se junta con él. Entonces, esta temática de que efectivamente el tema del tráfico de droga es un tema que nos sacude y nos violenta como sociedad, es porque nuestra, entre comillas, como trabajo nuestra misión no va en contra del traficante de drogas, sino va en contra particularmente de lo que eso genera, porque hay un tema de Estado que tenemos que trabajar. Hoy día el narcotraficante lo que está realizando es lo que debiera realizar el Estado chileno. Nos quedan un par de preguntas. Dice, ¿cómo ha sido tu experiencia al lado de los pobres? ¿Cómo ha sido tu camino de aprendizaje y formación por ellos y ellas? ¿Qué te ha llamado la atención en esta experiencia de vida? Sí, mira, uno a veces puede como situarse desde otra vereda, pero con mucho cariño y siempre lo digo con mucho orgullo. Pastoralmente yo soy hijo de la comunidad San Gregorio, de la parroquia San Gregorio. Y conocemos la población San Gregorio mucho, y si no, está en la zona sur de Santiago, somos vecinos con San Pedro y San Pablo, etc. Entonces mi formación cristiana y amigos y amigas tiene que ver particularmente con aprender de maestros y maestras que me enseñaron esta vida, digamos, desde el acompañamiento con los más sencillos que soy yo mismo, eran mis papás, mis hermanos, mis compañeros de colegio, éramos todos iguales. Entonces, esta formación tiene que ver particularmente con que yo aprendí mucho. Mi vocación de trabajo social, mi vocación de especializarme por las pegas que hoy día hago, hoy día trabajo en el servicio jesuita migrante, tiene que ver con algo que aprendí en medio de los más sencillos. Y eso es algo invaluable. Es muy relevante como generar un proceso de formación, no tan solo desde lo que aprendemos en una academia, por ejemplo, o lo que aprendemos, por ejemplo, en las escuelas de verano o de invierno que realizan distintas diócesis en el país, sino que un tema formativo particular es que tenemos que tener una especial vocación por estar en contacto con las personas más sencillas. De ellos vamos a aprender siempre. Aprendemos estrategias de sobrevivencia, aprendemos el sentido de fiesta, aprendemos particularmente el cómo nos vinculamos, el cómo se sobrevive. No podemos, hay una frase bien potente que dice, fuera de los pobres no hay salvación. Y desde ese punto de vista tiene que ver el cómo también nos vamos organizando y vamos relevando este sentido de la pobreza, porque particularmente aprendemos de ahí, del mejor de los mejores, que es Jesús liberador. Francisco, nos queda la última pregunta. Dice, se habla de la huida de lo ético en los modelos de desarrollo, pero previo a ello, ¿por qué no estudiamos la huida de lo ético de los modelos de educación, de los modelos de formación, de los modelos políticos, de las formas de relacionarnos? Gracias, Natalia. Es súper potente la pregunta porque nada, preguntarnos, por ejemplo, en nuestros colegios, el tema de la ética está presente en los contenidos, el tema de la educación cívica, el tema de la formación, por ejemplo, en las universidades, en nuestro trabajo pastoral, cuánto espacio damos para pensar y trabajar en lo ético. Es un tema que solo lo reservamos para el ámbito de la sacristía,
o lo ético también lo reflejamos en el ámbito de lo cotidiano. Entonces, esa pregunta tiene que ver cómo situamos temáticas, conceptos, formas de trabajo que tenemos que sacarlas de ciertos espacios cerrados. Lo ético tiene que estar en lo educacional, tiene que estar en lo económico, tiene que estar en lo político, porque si no, nos vamos a ver envueltos y envueltas otra vez en esta ceguera blanca que no nos abandona, que nos hace personas ciegas, que nos imposibilita ver a las personas que están al lado nuestro.